Buenas tardes para todos. Vamos a comenzar esta lectura de la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en reverencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este día a dar lectura todo el proceso de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todas las personas que en este momento escuchan, el Espíritu Santo derrame entendimiento para que puedan entender todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por todos nosotros y cómo nos limpió con su sangre preciosa. En el Evangelio de San Marcos comenzamos esta lectura. En el capítulo 14, versículo 12 y siguientes. La cena del Señor. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascuas? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua. Él le mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho. Y prepararon la cena de Pascuas. Al anochecer, llegó Jesús con sus 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo: esta es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Matarán al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo: aunque todos pierdan su fe, yo
No. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más delante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no llegara a ese momento. En su oración decía: Abba Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban, los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? Ni siquiera a una hora pudiste mantenerte despierto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró, repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, porque los ojos se les cerraban de sueño, y no había que contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas el traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los 12 que estaba allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme? ¿Como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron, pero un joven lo seguía cubierto solo con una sábana. A este lo agarraron, pero él soltó la sábana y se escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema
buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de estos testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: ¿adivina quién te pegó? Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y a perjurar diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la junta suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre a un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó: ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daban cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dijera
les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le contestaron a gritos: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritarle: crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar: ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su ropa, su propia ropa, y se lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirené llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa. A repartir la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de los jefes de los sacerdotes. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, para que veamos y creamos que baje de la cruz ese Mesías. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José.
y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Como ese era el día de preparación, es decir, víspera del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en el sepulcro, excavando en la roca, y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena, María la madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén, amén y amén. Que por la proclamación de estos evangelios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, seamos redimidos de todo pecado. Amén, amén y amén. Hermanos míos, el Señor nos deja su mejor enseñanza en este evangelio y nos enseña cómo nosotros debemos de coger la cruz que Él cogió. Por eso el Señor nos dice: vengan a mí, cojan la cruz y síganme. La cruz del sufrimiento, la cruz de todas las pruebas que tenemos que enfrentar mientras estamos desterrados en esta tierra. Nos toca coger la cruz, porque sin cruz no llegamos a Cristo. De todos los padecimientos, de todos los insultos, démonos cuenta al Maestro, Él siendo santo, sin tener ningún pecado, cómo lo escupieron, cómo se burlaron de Él, cómo lo trataron, siendo puro, santo. Cómo nosotros matamos al Hijo de Dios con nuestros pecados, porque no fueron los romanos. Él murió por nuestros pecados. Él entregó voluntariamente su vida para podernos liberar de la muerte eterna. Hoy se están celebrando 2020 años del padecimiento de Jesucristo, de la sangre que Él derramó por nosotros y nos compró con su sangre. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es tu riqueza? Todos valemos. El costo y el precio que nosotros tenemos es la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo es el valor de cada persona que se identifica con Jesucristo. Valemos la sangre de Él. No valemos los bienes que usted tiene. No valemos las propiedades ni las riquezas. Valemos algo incorruptible, que es la sangre de Jesús. Por seguir a Cristo hay que dejarlo todo, porque nada traímos, nada nos llevamos, hasta este cuerpo mortal nos toca dejarlo. El Señor nos mostró que hay que dejarlo todo. Aquí estamos de paso, aquí estamos en pruebas, estamos como el universitario cuando va a hacer las pruebas, a ganar o a perder, pero en Cristo y con su sangre ya tenemos la victoria. Coja la cruz de Cristo y sígala. Sígala, porque tiene que llevar esa cruz como nos enseñó Jesús. ¿Cuál es la cruz? Todos los insultos, todo el padecimiento, todo lo que hicieron con Jesús. Si tú eres hijo de Dios y tú consideras de que el Señor te ha limpiado con su sangre, por eso el Señor dice: muchos
serán limpiados con mi sangre. Muchos. ¿Cuáles muchos? Todos los que aceptan a Jesucristo y reconocen este padecimiento. Usted ya no necesita de machucarse una uña, de cortarse una oreja, de derramar su sangre. No, eso ya es del demonio. Porque eso significaría que la sangre de Cristo no fue suficiente para limpiarte. Y Jesucristo murió una sola vez. Óigalo bien, una sola vez. Por usted, por mí y por todo lo creado. Jesucristo ya murió. No necesita usted hacer sacrificios en su cuerpo, no necesita usted derramar sangre, no necesita eso, porque eso no sirve para nada. Eso quiere decir que lo que Jesucristo hizo no fue suficiente para limpiarme. Y la sangre de Jesucristo es suficiente, fue suficiente para limpiar y redimir todas las razas y naciones, todos los géneros, todas las religiones, todo lo creado, todos los seres humanos. Estamos redimidos y ahora la verdad en nuestra vida se llama Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Como nos dice Pablo, somos propiedad de Cristo. En la vida y en la muerte somos tuyos, Señor. Porque por ti vivimos, por ti morimos, Señor. Todo es por ti, Señor. Gracias, hermanos míos. Y que todas estas estaciones, estas 14 estaciones caídas de Jesús, nos den a nosotros las fortalezas de que todo el tiempo que nos caigamos, con la sangre de Jesucristo y el ejemplo que Él nos dio, nos levantemos dignamente. Aquí no hay estratos. Aquí el Señor dijo, vengan a mí ricos, pobres, reyes, todos. La sangre de Jesucristo nos redimió y nos salvó a todos. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre. Gracias, Padre. Ahora vengo a entender, porque muchos ahora dicen, por lavarse en las manos, que crucifiquen a Barrabás. Pero ¿para qué nos servía la sangre de Barrabás? La sangre de un malhechor no nos iba a limpiar a nosotros. A nosotros nos limpió la sangre del justo, la sangre del Santo Hijo de Dios. Por esa sangre fuimos limpiados. Por esa sangre fue anulado nuestro documento de muerte eterna en la cruz del Calvario. Aquí en la cruz del Calvario. Aquí el Señor pagó nuestras deudas. No te juzgues más. No te condenes más. Acepte que el Hijo de Dios nos salvó de la muerte eterna. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre. Por eso con esta sangre derramada, hoy la traigo. Y la sangre y la cruz de Cristo la traigo a mi favor. A favor de mi familia, a favor de mis vecinos, a favor de todos los que escuchen y lean este video y escuchen esta palabra de Dios. A favor de todos ellos traigo la sangre y la cruz de Cristo. Y con la sangre y la cruz de Cristo coloco una barrera, un muro, un filtro de protección. Que todo lo que nos vaya a tocar a nuestras vidas, a nuestras familias y a todos nuestros vecinos, a todos los de los grupos de oración y a todos los que escuchen este video, que todo lo que vaya a hacer contacto con ellos, primero sea filtrado por la sangre y la cruz de Cristo. Amén, amén y amén.